verdad que ha sido un encuentro muy cosmopolita. Ha sido muy interesante porque hablábamos de dónde van nuestras ciudades, ¿no? ¿Dónde van con tanto turismo, tanto consumo? La gentrificació el que fa bàsicament és fer impossible la vida a un barri. Normalment comença per la impossibilitat d'accedir a un habitatge a un preu ordinari i per extensió de tota la teva vida urbana. La ciudad es ante todo diversidad y cuando hablamos de diversidad hablamos de cultura, hablamos en realidad de culturas que tienen que convivir. Creo que la dirección es esa, es la de abrirnos a la empatía y abrirnos a construir ciudades sostenibles en su diversidad cultural. Y ese tipo de reflexiones que no sean meramente a través de la razón, ¿no? Sino que atraviesen piel, atraviesen cuerpo, atraviesen corazón. Pensar qué consecuencias tiene el colonialismo al día de hoy y cuál es el nexo con el racismo que se reproduce diariamente en estas sociedades y cómo podemos tener una alternativa antirracista siendo consciente de los privilegios que las personas blancas tienen aquí. El urbanismo históricamente se ha centrado en sacar un rédito capitalista del territorio, ha sido más depredador, más consumista, ¿no? Se ha centrado sobre todo en lo productivo. Entonces, uno de los objetivos del urbanismo feminista es cambiar ese paradigma y poner la vida en el centro. En el modelo actual de crecimiento de las ciudades hay personas y colectivos que, digamos, son útiles al mercado. Y hay otras personas adultas mayores, especialmente mujeres, ¿no?, de tercera edad, personas con diversidad funcional, personas migradas, racializadas, personas con diversidad funcional que son esquinados a unos márgenes, ¿no? Pues el mensaje que queríamos lanzar era nadie sin hogar, que te puede pasar a ti o a cualquiera de nosotros en unas circunstancias no deseadas. Y pues que es muy importante tener un techo hoy en día pues para socializar y tener una vida más o menos digna. Nere helburua askotan da edo gehien bada ikasleak formatzea espiritu kritiko batean. Zeren espiritu kritiko horretan sortuko ditugu hiritarrak non bere inguruan sortzen diren hiri prozesuak kuestionatzeko gai izango diren. Nik uste dute hiritarrek edo herri mugimendua papel funtsezkoa dauki behar dutela bizi gaituen hiriaren definizioan. Azkenean, lurrarekin esaten den bezala, lurra lantzen duen horrentzako, hiriak izan behar dute bertan bizi den horrentzako, ez? Nosotros decimos que para que el desarrollo sea integral debe estar basado en 5 pilares. Esos 5 pilares son la sostenibilidad institucional, cultural, social, económica y ambiental y la interrelación entre esos pilares. El modelo de desarrollo cultural en la ciudad de Bilbao creo que está en un momento crítico. Se empieza a comprender muchas de las cosas que suceden en la ciudad, pero todavía no hay herramientas ni políticas claras para poder afianzar, ¿no?, esa actividad cultural de la ciudad. Le tourisme à Saint-Louis est en train de prendre de l'ampleur suite au classement de la ville de Saint-Louis sur la liste du patrimoine mondial. Mais il n'y avait pas une politique culturelle avérée en termes de patrimoine qui pouvait accueillir. Depuis, tout le monde s'est mis d'accord autour d'une table pour définir d'abord un plan de découverte de la ville de Saint-Louis. El encuentro no solamente es un espacio de reflexión, es un espacio de cambio para que la gente, todo lo que ha escuchado aquí, lo pueda aplicar en sus barrios, en sus ciudades y podamos cambiar este mundo, ¿no?